Hace unos años, me tocó llevar una carga desde La Paz hasta Mulegé. El trayecto es largo, pero la vista de la costa lo compensa, al menos de día. Aquella vez, por retraso de la carga, terminé saliendo entrada la noche. La carretera estaba desierta, solo el rugido del mar a lo lejos y mis faros iluminando la cinta del asfalto. Unos kilómetros antes de llegar a Santa Rosalía, vi un desvío que no recordaba. Un camino de tierra con un letrero viejo que decía El Rosario 4 kilómetros. No estaba en el mapa, pero como la ruta principal estaba en reparación, decidí probar por ahí. El camino me llevó por un pueblito costero, con casas de maderas pintadas de colores apagados. Había faroles encendidos y hasta una tiendita con la puerta abierta. Lo raro es que no había nadie, ni siquiera un perro. Me orillé en la plaza, donde una fuente de piedra lanzaba un hilo constante de agua. Justo cuando estaba por bajarme a estirar las piernas, escuché algo. Música. Venía de una casa cercana. Un corrido viejo que sonaba en una vitrola, con el típico golpeteo de aguja gastada. Avancé despacio por la calle, mirando hacia las ventanas. En algunas vi sombras moverse, como si hubiera gente adentro. Pero en cuanto me acercaba, se apagaban las luces. Decidí regresar al tráiler y seguir mi camino. Al volver a la carretera principal, miré el espejo retrovisor y el pueblo ya no estaba. En su lugar, solo había un camino de tierra que se perdía entre los matorrales. Días después, pregunté a un mecánico de Mulegé por el Rosario y se me quedó viendo raro. Me dijo que ese pueblo desapareció en los años 70, después de una tormenta que arrasó la costa. Según él, algunos conductores todavía lo ven, pero solamente una vez en la vida. Desde entonces, cada vez que paso de noche por esa zona, mantengo la vista al frente. No vaya a ser que el Rosario me invite a quedarme. Soy camionero desde hace mucho tiempo. Siempre pensé que lo peor que podía pasar en la carretera era un asalto o un accidente. Hasta aquella noche. Manejaba por la carretera de Durango a Mazatlán, la famosa Espinazo del Diablo, un tramo peligroso lleno de curvas y barrancos. Había terminado de cargar en la tarde y no quería quedarme a dormir en la base, así que decidí conducir toda la noche para llegar más rápido. Pasada la medianoche, la neblina se volvió tan espesa que parecía una sábana colgando frente al parabrisas. Tuve que bajar la velocidad y fue entonces cuando lo vi. A un hombre de pie al costado de la carretera, vestido con ropa sencilla y un sombrero de ala ancha. Levantó la mano para pedir un aventón. No suelo parar, pero en esa carretera no hay mucho tráfico y dejar a alguien ahí es condenarlo. Me orillé y él subió sin decir una palabra. Llevaba un olor a tierra húmeda como si hubiera estado bajo la lluvia, aunque no había llovido. ¿Hasta dónde va? Hasta donde usted llegue. Seguimos en silencio por varios kilómetros. De vez en cuando sentía que me observaba de reojo. Intenté encender la radio para romper la tensión, pero solo se escuchaba estática. En una curva cerrada, vi que él miraba hacia el barranco, como si esperara ver algo ahí abajo. Me giré un instante para seguir su mirada y vi luces rojas tiltando en la oscuridad. Eran las luces traseras de un camión volcado, igual que el mío, con la cabina aplastada. Pude distinguir dos cuerpos inmóviles dentro. Me giré de golpe hacia el asiento del copiloto para preguntarle qué era eso, pero estaba vacío. Pisé el freno con fuerza y detuve el camión. El asiento seguía caliente, como si alguien hubiera estado sentado ahí. Me quedé un buen rato sin moverme, hasta que vi por el espejo retrovisor algo imposible. Mi propio tráiler, volcado en el mismo barranco que acababa de pasar. No sé cómo llegué a Mazatlán esa noche. Lo único que sé es que, desde entonces, cada vez que conduzco por esa ruta, siento el asiento del copiloto hundirse un poco, como si alguien se sentara ahí, esperando llegar hasta donde yo llegue. Conducí en la madrugada, llevando materiales a Antofagasta. La ruta 5 en esa zona es recta y desértica. Puedes manejar horas sin ver un alma. Esa noche
El cielo estaba limpio y la luna iluminaba el asfalto como si fuera de plata. Pasando el kilómetro 732, vi un letrero que me desconcertó. Próxima estación de servicio, 5 kilómetros. Lo curioso es que yo conocía bien esa ruta y sabía que la gasolinera más cercana estaba a más de 50 kilómetros. Pensé que habían puesto una nueva, así que me tranquilicé. El tanque ya estaba abajo. Avancé los 5 kilómetros y no había nada, ni luz, ni edificio, solo carretera. Pero lo más raro fue que al mirar el odómetro, marcaba que había recorrido exactamente 5 kilómetros. Y sin embargo, el siguiente letrero decía lo mismo. Próxima estación de servicio, 5 kilómetros. Seguí manejando 5 kilómetros después. Otro letrero igual. Era como si el camión estuviera atrapado en un bucle invisible. El GPS seguía marcando que avanzaba, pero la pantalla mostraba que siempre la misma recta interminable. Decidí detenerme un momento para orientarme. Apagué el motor, pero el silencio era tan denso que sentía un zumbido en los oídos. No había viento, no había insectos, no había nada. El desierto parecía un cuadro estático. Cuando encendí de nuevo y retomé la marcha, el letrero siguiente ya no decía nada sobre gasolineras. Solo mostraba una palabra pintada a mano sobre la señal verde. Vuelve. Aceleré sin mirar atrás. 1 hora más tarde, vi por fin luces, en la distancia, la gasolinera que conocía de siempre. Al entrar le conté al encargado lo que había pasado. Me escuchó y sin interrumpir solo me dijo: a veces la ruta 5 se queda pensando. Cuando eso pasa, es mejor no detenerse. El asfalto bajo mis ruedas parecía no tener fin. Eran las 3 de la madrugada y el motor del tráiler rugía como una bestia cansada. Había aceptado un viaje nocturno desde Monterrey hasta la frontera. Menos tráfico, más paga. Pero en la carretera vacía, el silencio no es alivio, es advertencia. A lo lejos, entre la neblina que el propio calor del motor levantaba, vi un par de luces intermitentes. Pensé que era otro colega detenido, quizás una avería. Reduje la velocidad y me acerqué. Era un camión viejo, oxidado, con el remolque abierto y las puertas bamboleando como si el viento las empujara. Pero no había viento. Toqué el claxon para avisar que me detendría, pero no hubo respuesta. Apagué el motor y con la linterna en mano, bajé. El aire estaba helado, mucho más que unos metros atrás, y olía demasiado a óxido y algo dulce, como carne podrida. Caminé hacia el tráiler y vi que estaba completamente vacío. El piso del remolque estaba cubierto de marcas, como si algo pesado y con garras hubiera sido arrastrado hacia afuera. Entonces escuché pasos, no sobre el asfalto, sino sobre el techo de mi propio camión. Corrí hacia la cabina, pero cuando levanté la vista, vi una figura encorvada, delgada como un alambre, con brazos largos que terminaban en dedos afilados. No tenía rostro, solo una boca vertical que se abría de arriba abajo, babeando un líquido negro que goteaba sobre el parabrisas. Me metí de un salto y arranqué sin mirar atrás. Mientras aceleraba, escuchaba como algo rascaba el techo, como si se aferrara para no caer. Llegué hasta el kilómetro 237, antes de que el peso desapareciera y el camión recuperara su equilibrio. No me detuve hasta llegar a la frontera. Cuando me bajé, mi jefe me preguntó por qué el remolque estaba dañado. Yo solo dije que había sido solo una rama, pero en la noche, cuando cierro los ojos, sigo escuchando ese rasguño, cada vez más cerca, y sé que tarde o temprano volverá a encontrarme en la carretera. Soy camionero. Esa noche llevaba un retraso con la entrega, así que decidí tomar una ruta secundaria para ahorrar tiempo. El GPS marcaba un desvío que no recordaba haber visto antes. Una carretera estrecha, con un letrero oxidado que apenas se leía, pero alcanzaba a distinguir: San Isidro. La entrada estaba rodeado de árboles tan altos que formaban un túnel natural. La señal de radio se perdió y el GPS comenzó a recalcular sin parar. A los pocos minutos,
La carretera desembocó en un pueblo pequeño, con casas de adobe y ventanas cerradas. No había luces encendidas, pero todo parecía perfectamente cuidado, como si sus habitantes acabaran de salir por un momento. Pasé frente a una tienda con estantes llenos y una iglesia con la puerta entreabierta. No había nadie. A pesar de tener las ventanillas cerradas, podía escuchar un murmullo suave, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo, muy lejos, muy lejos. Al detenerme en un cruce para decidir por dónde seguir, ese murmullo se detuvo de golpe. El silencio fue tan absoluto que escuchaba mi propio corazón. Seguí manejando, intentando salir del pueblo. Las calles parecían repetirse. Pasé 3 veces por la misma gasolinera vacía y 4 veces por la misma casa con una bicicleta apoyada en la pared. Al quinto intento, decidí dar la vuelta y volver por donde había entrado. En cuanto pasé el arco de árboles, el GPS volvió a funcionar y la señal de radio regresó con una canción que juraría ya estaba sonando antes de entrar. Quise buscar el lugar después, pero ningún mapa muestra un pueblo llamado San Isidro en esa zona. Los otros camioneros dicen que si llegas a verlo, es porque el pueblo te dejó entrar y que la próxima vez podrías no encontrar la salida tan fácil. Desde ese entonces, evito cualquier camino que no recuerde, porque hay sitios en los que, aunque no pase nada, es mejor no volver. Llevo 20 años manejando tráiler. He cruzado carreteras que huelen a sal, a maíz y a pólvora. He visto amaneceres que te arrancan el aliento y noches tan negras que parecen tragarse la luz de los faros. Pero de todo lo que me ha pasado, hay algo que nunca he contado y que desearía olvidar. Era en una noche de octubre. Me tocó la ruta de Monterrey a Laredo, con un cargamento de piezas metálicas, nada fuera de lo común. Al principio todo iba normal, la carretera recta, la radio encendida, y yo masticando el chicle para no quedarme dormido. El problema empezó en el tramo entre Sabinas Hidalgo y Nuevo Laredo, donde la señal de radio se pierde y el silencio se mete en la cabeza. Vi las primeras manchas en el asfalto unos kilómetros antes del entronque. Pensé que era aceite o algo que había caído de otro camión, pero conforme avanzaba, las manchas se hicieron más rojas y más grandes. Era sangre, un rastro continuo que se extendía hasta que alcanzaba la luz de mis faros. Quise ignorarlo, pero entonces apreció un camión, igual que el mío, avanzando lentamente por el carril contrario. Lo raro es que no llevaba luces, y su pintura estaba tan desgastada que parecía gris fantasma. Cuando pasamos uno junto al otro, miré la cabina. El conductor me observaba fijamente. Tenía la piel grisácea, los ojos hundidos y la boca abierta con una sonrisa tan amplia que le partía la cara. Lo peor fue que lo reconocí. Era Ramiro, un colega que había muerto hace 3 años en esa misma ruta, aplastado por su propio tráiler después de que se volcara. Apreté el volante con fuerza y seguí adelante, intentando convencerme de que había sido una alucinación por el cansancio, pero a los pocos minutos lo volví a ver. Esta vez no venía de frente, estaba detrás de mí, siguiendo mi velocidad solo a unos metros, sin faros y sin ruidos del motor. Quise acelerar, pero el velocímetro empezó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y la temperatura dentro de la cabina cayó, que podía ver mi propio aliento. Miré por el espejo y ahí estaba Ramiro, cada vez más cerca con esa sonrisa que parecía cortar la noche. No sé cómo lo logré, pero al llegar al kilómetro 183, vi una gasolinera vieja, de esas que parecen abandonadas. Me metí sin pensar, apagué el motor y me quedé en silencio absoluto. Afuera no se escuchaba nada, hasta que oí el rechinido de unos frenos, muy despacio, y la puerta de un camión abrirse. No me atreví a asomarme, solo escuché pasos que se acercaban a mi cabina, y una voz ronca, susurrando mi nombre. Te toca seguir la ruta. No recuerdo mucho después de eso. Me encontraron al amanecer, dormido en la gasolinera, con las manos llenas de sangre que no era mía. El tráiler estaba vacío. Dicen que a veces en esa carretera aparece un camión sin luces que sigue el rastro de sangre hasta encontrar al próximo conductor.